Buenos Aires, Argentina. Año 2011. Vas por la electrizante avenida Corrientes en busca de Morphy. Pasás frente a la mítica pizzería Guerrín. Después frente al Habanchero. Historia viva de Buenos Aires desde 1932. Pero no es eso lo que estás buscando. Seguís y ahí ves el majestuoso obelisco de Buenos Aires, erguido en 1936. El mismo año en que culmina el ensanche de la calle Corrientes. Si serán míticas aquellas pizzerías que ya estaban ahí antes que las 170 toneladas del icónico obelisco. Pero vos no viniste por pizza, viniste por una sola cosa, una Big Mac. Detrás del obelisco lo ves, los arcos dorados. El local es moderno y electrizante. Como la propia avenida. El McDonald's se enclava en el edificio histórico El Trust, joyero relojero, un edificio históricamente asociado a una de las joyerías y relojerías más importantes de Argentina, un símbolo de lujo porteño. Su enorme reloj marcó el tiempo de toda una ciudad. El gran reloj ya marcó más de las 6. Es el momento del gran sabor. El gran sabor de todas las horas. Cena está en McDonald's. Es Mac Tonight. Disfruta esta noche con Mac Tonight. Cuestión que entras al local, buscas el precio de la Big Mac. Ves todos los combos en los paneles luminosos, pero la Big Mac no está. I'm going to show you how McDonald's builds a Big Mac sandwich. ¿Por qué la cadena de comida rápida más exitosa de todo el planeta Tierra escondería su producto estrella? Preguntás al cajero, duda, se incomoda, parece eludir la respuesta. Te ofrece otro combo, pero vos insistís, te dice sí, que la tiene la Big Mac, pero no puede mostrarla en los carteles. ¿Cuánto?, le preguntás. 16 pesos, 21 con papas y gaseosas, responde. Y agrega casi en secreto, el precio de la Big Mac está congelado. Ese precio era casi la mitad que el de los otros combos. Era un intento de manipular el indicador de la economía global, ocultar la inflación real y evitar pagos de deudas millonarias. La Big Mac había desaparecido, no figuraba en las promociones. McDonald's tuvo que acatar la orden gubernamental para evitar represalias. Pero había un problema. Venderla a ese precio significaba perder plata. Entonces,
la hicieron invisible. Escuchaste tu conciencia y te sentirás genial. Tal vez sueñes que te canta, pues bebiste hoy de más. Dime cuando te duela. Duele desde el principio. Los empleados tenían instrucciones claras: no ofrecer la Big Mac al cliente casual. En su lugar, debían empujar al cliente a comprar combos premium, como el cuarto de libra o el Big Tasty. Esos sí reflejaban el precio real del mercado. Creo que hay que buscar otro título porque en realidad ni siquiera ningún economista serio puede, creo, estar hablando de cepo. Capítulo 1. El espejismo del dólar. Para entender el engaño hay que entender esto: la brecha cambiaria. En octubre de 2011, el gobierno impuso el cepo cambiario. Bueno, en realidad el cepo cambiario es un título mediático. Desde ese momento creó dos realidades, dos precios, dos países. Al dólar oficial, 4,90 pesos, esa Big Mac de 16 pesos costaba unos 3,26 dólares. En los papeles, Argentina parecía barata, competitiva, con una moneda fuerte. Pero había otro dólar, el dólar blue, 7 pesos. Ahora esa misma hamburguesa valía 2,35 dólares. Parecía más barata, entre comillas, pero no lo era realmente. No era un precio real. El dólar era más caro, por tanto una moneda devaluada. Y ahí mismo es donde estaba el truco: usar un precio intervenido para que el índice de The Economist no delatara lo que realmente estaba pasando. El peso argentino se estaba desplomando. Capítulo 2. Datos en la clandestinidad. El gobierno no solo manipulaba el precio, también perseguía a quienes dijeran la verdad. Este país se va a la mierda. La Secretaría de Comercio llegó a imponer multas de hasta 500.000 pesos, unos 120.000 dólares, a consultoras que publicaban una inflación distinta a la oficial. En ese contexto nació algo insólito: el IPC Congreso. Los economistas ya no podían hablar libremente, así que encontraron la forma. Guillermo Moreno, leí hoy que querés controlar a las consultoras que miden la inflación. Que les querés mandar una especie de policía, de Stasi, como la policía de Alemania Oriental. ¿Te acordás de la frase de Clinton que decía: ¿es la economía, estúpido? Bueno, traducirla a la Argentina: es la inflación, estúpido. No va a ser metiendo preso al termómetro que vas a lograr bajar la fiebre. Lo que hay que hacer es trabajar consistentemente contra la inflación. Además, vos sabés perfectamente que si el INDEC viese los lugares donde se controla la inflación, estaría violando el secreto estadístico. La estadística tiene secreto, es una ciencia, y en consecuencia lo que hay que hacer es bajar la inflación y no querer perseguir a los que miden la inflación. Esto te quería decir, quizás te sirva, ojalá. Les entregaban sus datos a diputados de la oposición y ellos, protegidos por sus fueros parlamentarios, los publicaban. Mide cómo hay que medir, da un número distinto al que da el INDEC nacional. Porque esta institución que todos queremos y todos respetamos está dándonos mal de información a todos los argentinos. Mientras el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, decía
que la inflación era del 10,8%, el IPC Congreso decía 25,6%. Hoy, en 2026, 15 años después de aquel suceso, surgen denuncias penales y gremiales contra el gobierno argentino por presunta interferencia política en el INDEC y represión de protestas. Denunciaron la manipulación del cálculo de inflación, el IPC, y señalaron un apagón estadístico que afecta a los salarios, con protestas en la sede del organismo. O sea, parece que estamos en un loop que no termina. Capítulo 3. El gatillo de los 4.000 millones. Entonces, ¿por qué el gobierno argentino quisiera presuntamente mentir con tanta insistencia? La respuesta está en los cupones PBI. Hoy el mundo, hoy cuando me levanté y leí que Grecia pide el 70% de quita y además quiere pagar con el cupón de PBI, dije, bueno, la verdad, eran bonos que obligaban al Estado a pagar intereses extra. que no sé si premio Nobel porque no sabemos nada de economía, pero ¿saben qué? Creo que sabemos mucho de sociedad, creo que sabemos mucho de lo que pasa en la economía, que no es una ciencia exacta, sino que es precisamente eso, una ciencia social. Si la economía crecía por encima de cierto nivel, ese número era clave, 3,26%. En 2012, el gobierno reportó un crecimiento oficial de apenas el 1,9%. Presuntamente mintieron para no pagar a los inversores, así de simple. Escucha, a veces las cosas malas parecen buenas. 4.000 millones de dólares. Y aunque a veces las cosas buenas suelen parecer malas, otras veces las buenas se vuelven malas cuando esas malas parecen buenas. O viceversa. ¿Entendiste? No. 4.000 millones. Ese era el número que estaba en juego. Fue, en la práctica, un default oculto, ejecutado con estadísticas. Pero la historia no terminó ahí. En 2023, la Corte Superior de Londres falló a favor de los bonistas. Determinó que hubo manipulación y obligó a Argentina a pagar 1.330 millones de dólares, euros. Lo que debería pagar, y corrijo, 1.330 millones de euros. Esta es la causa que tiene Argentina más avanzada, es decir, ya está terminada, no hay forma de apelarla, hemos llegado al fin con los recursos legales y Argentina tiene que pagar esta sentencia. ¿Recuerdas lo que hablé de la tentación? Sí. Bien, es él. No, Pepito, es el honrado Juan. Capítulo 4. No me mientas, Argentina. El mundo empezó a darse cuenta y se cansó. El 20 de junio de 2014, The Economist publicó una editorial contundente, No me mientas, Argentina, y anunció algo inédito. Dejaría de usar los datos oficiales que estaba publicando el INDEC. Los clasificó como un intento deliberado de engañar. Pero eso fue solo el comienzo. 8 de la mañana, 10 minutos, 17:05 ya, la sensación térmica en la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Volvemos a hablar de la sanción del Fondo Monetario Internacional. Poco después, el Fondo Monetario Internacional
tomó una decisión histórica. Argentina recibió una tarjeta roja. En 2013 se convirtió en el primer país censurado formalmente por el organismo. El motivo: datos poco confiables. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. La consecuencia fue inmediata: aislamiento financiero. El riesgo país se disparó y los bonos argentinos cayeron a la categoría basura. Bonos basura, categoría CAA1. En el mundo financiero, eso significa desconfianza total. Capítulo 5. El sinceramiento forzado. Para 2014, la acumulación de mentiras era insostenible. Las reservas caían y la amenaza del Fondo Monetario Internacional era real. Entonces llegó el giro. En febrero, el nuevo ministro de Economía lanzó un nuevo índice, el IPC-NU, y en su primer mes reconoció una inflación del 3,7%, muy lejos del 1% que el INDEC venía reportando. Era una señal clara. Los números anteriores no cerraban. Había sido una ficción y entonces la realidad alcanzó a la hamburguesa. La Big Mac subió un 26% de golpe. La batalla de la hamburguesa había terminado. Finalmente, a la luz salió el verdadero precio. La historia del Big Mac argentino nos deja una lección muy clara. La independencia estadística es un bien público. Porque cuando vos rompes el termómetro de la economía, no estás bajando la fiebre para nada. Solo vas a dejar de verla. Y el costo igual te va a llegar. Se pierde además algo tan importante como la credibilidad. Se acumulan deudas. Y las consecuencias las va a terminar pagando la sociedad, o sea, vos. La hamburguesa que parecía la más barata del mundo, al final terminó siendo en realidad la más cara de la historia. Si te gustó este video, te invito a ver más en mi canal, por ahí podés encontrar algo que te guste. Ok, polilla. Nos vemos. Chao.